Para situar el contexto que motivó el papel que tuvo el pintor Francisco de Goya y Lucientes en relación con las singulares fechas del 2 y 3 de mayo de 1808, veamos qué pasaba en España en aquella época. Nos encontramos en el centro del periodo revolucionario del sur de Europa, que cubre la década final del siglo XVIII desde 1790 y las dos primeras del XIX hasta 1820. Y si queremos responsabilizar a alguien de los sucesos acaecidos, sobre todo en España, ese sin duda es Napoleón Bonaparte, que una vez que terminó la Revolución Francesa con el golpe de Estado que dio en 1799 y como tantos otros en la historia de la humanidad se empeñó en dominar Europa solo para satisfacer su egolatría, su soberbia y su ansia de poder. Provocó conflictos que llevaron a la muerte a muchos miles de europeos que en la mayoría de los casos no entendían por qué morían. En España, en los años antes, en 1788, Carlos IV heredó el trono de su padre Carlos III. No estuvo acertado en la gestión del reinado y en pocos años, en 1792, embelesado por su capacidad y prestancia, nombró primer ministro a Manuel Godoy, que tenía solo 25 años y una meteórica carrera política, aunque dicen que su principal mérito en aquel momento fue ser amante de la reina María Luisa. Godoy, que no quería pasar desapercibido, aprovechó su personal oposición al avance revolucionario en el país vecino y declaró la guerra a la República Francesa en 1793. Lo único que consiguió fue perder importantes batallas y en 1796 tuvo que ceder y entrar en la órbita francesa. Napoleón, ya en el poder, y teniendo claro que para sus ansias imperiales era importante aislar a los ingleses, empujó a Carlos IV a declarar la guerra a Portugal, para apartarla de su alianza con Inglaterra. Godoy fue nombrado generalísimo y en una brillante acción militar derrotó a los portugueses en la corta llamada Guerra de las Naranjas. La paz con los ingleses se firmó en 1802. A finales de 1804, Napoleón, que seguía obsesionado con los ingleses, declaró la guerra a Inglaterra y aunque Carlos IV se venía resistiendo, se vio forzado a entrar en los combates, lo que condujo, además del desastre marítimo de la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, a una grave crisis económica en España. Godoy se vio obligado a echar mano de los bienes religiosos y los mismos que antes le auparon ahora se pusieron al lado del heredero Fernando, que conspiraba para derrocar a su padre. Un encanto de situación. Como Napoleón no quería ni podía parar, en octubre de 1807 forzó el pacto para una nueva intervención conjunta hispano-francesa en Portugal con el objetivo de repartirse el país vecino. Con ese fin, entre finales de 1807 y los primeros meses de 1808, entraron numerosas tropas francesas en España, con la supuesta misión de reforzar el ejército hispano para atacar Portugal. Pero sorpresivamente lo que hicieron fue apoderarse de las fortalezas de Pamplona y Barcelona, lo que reveló las verdaderas intenciones de Napoleón, que en febrero de 1808 nombró al francés Joaquín Murat general en jefe del ejército francés en España. Murat también se veía con posibilidades de ascender al trono español si hacía bien su trabajo para las ansias de poder de Napoleón. Y así, cuando entró en Madrid el 25 de marzo de ese año, se negó a reconocer a Fernando VII como rey. Pero no adelantemos acontecimientos. Unos meses antes, Godoy se había percatado de la maniobra de Napoleón e intentó llevarse a la familia real al sur de España. Pero el príncipe de Asturias, Fernando, en un alarde de ingenuidad o de estupidez, o de ambas cosas a la vez, se creyó que los franceses habían entrado en España para ayudarle contra su padre y provocó el motín de Aranjuez, que condujo a la abdicación de Carlos IV en él mismo, convirtiéndose así en Fernando VII y, además, encarceló a Godoy. No obstante, Carlos IV, que a pesar de todo no aceptaba la situación, recurrió a Napoleón para intentar corregirla y este aprovechó la petición para urdir una maquiavélica maniobra propia de su perversidad e hizo que Murat llevase a Fernando VII a Bayona, donde estaba Carlos IV con su esposa y allí, después de unos violentos enfrentamientos familiares, Fernando cedió y devolvió la corona a su padre. Pero la idea de Napoleón era otra. Concretamente, era quedarse él
con la corona y obligó a Carlos IV a cedérsela para traspasarla inmediatamente a su hermano mayor. Así, desde el 6 de junio de 1808, José Bonaparte fue José I, rey de España. Además, Napoleón liberó a Godoy y le envió al destierro con sus destronados protectores. Mientras tanto, ante la evidencia de la invasión francesa, el descontento popular acabó por estallar. El 2 de mayo, el detonador fue el conocimiento por parte de los madrileños de que los franceses iban a obligar ese día a salir de España a los últimos miembros de la familia real, entre ellos los infantes. El grito de traición, nos han quitado a nuestro rey y ahora quieren quitarnos al resto de la familia real, muerte a los franceses, en boca de un cerrajero, Blas Molina, arrastró a otros muchos que se propusieron impedir por la fuerza el traslado de la familia real. Así, el 2 de mayo de 1808 se inicia en Madrid una insurrección que, aunque abortada en pocas horas por la represión de las tropas napoleónicas de Joaquín Murat, provocó que en los días siguientes se dieran levantamientos antifranceses por todo el país. Había comenzado la Guerra de la Independencia. Tras el levantamiento general contra los invasores, las tropas españolas consiguieron algún triunfo, como la victoria de Bailén en 1808. Pero para poner fin a la insurrección, el propio Napoleón, al frente de 250.000 hombres, vino en otoño a la península, ocupando la mayor parte del país, excepto las zonas periféricas y montañosas, donde se inició la guerra de guerrillas contra el ejército francés. Durante 6 años se enfrentaron el ejército francés, con el apoyo de los españoles afrancesados, y la guerrilla española, formada por antiguos militares y campesinos, ayudados además por el ejército británico enviado a la península, que se apuntó a la guerra para socavar el poderío de Napoleón. A finales de 1813, perdidas muchas batallas, Napoleón tiene que renunciar a la ocupación. Había acabado la Guerra de la Independencia, pero no los problemas para los españoles. Napoleón liberó a Fernando VII, que preparó su vuelta a España como rey. El Consejo de Regencia, con el regente don Luis María de Borbón al frente, le comunicó las condiciones de vuelta al trono, en especial la jurada de la Constitución de Cádiz de 1812, que cumplió. Entre febrero y marzo de 1814 se prepararon los actos para la entrada del rey. Pero Fernando VII, que sufrió y aprendió al estilo de Napoleón, traicionó todos los compromisos y el 11 de mayo, 2 días antes de su entrada a Madrid, detuvo a los ministros de gobierno de la Regencia, abolió la Constitución de 1812, reinstauró la Inquisición, que había sido abolida en 1813 con José I como rey, anulando toda la obra legislativa que se había desarrollado durante la guerra. Reinstauró el absolutismo, comenzando la persecución de todos los liberales. La oscuridad política se ciñó sobre España. Y este fue el contexto español en el que se encontró Goya por entonces. Goya se casó en 1773 con Josefa Valleo, hermana de 3 pintores. Desde 1780 fue miembro de la Academia de San Fernando y en el 86 fue nombrado pintor de cámara. La suma de una grave enfermedad que le ocasionó una sordera prácticamente total y los acontecimientos de la Francia revolucionaria, con la que España entró en guerra en 1793, le llevó a una reacción contra el enciclopedismo que le condujo a posiciones más progresistas de crítica social. En 1795 sucedió a su cuñado Francisco Valleu como director de pintura de la Academia de San Fernando. Y en el 99, el mismo año en que Napoleón da el golpe de Estado en Francia, llegó a la cumbre al ser nombrado primer pintor de cámara, volcándose en retratos de nobles y de la familia real. Al subir al trono Fernando VII en 1808, Goya le retrata de inmediato. Como otros intelectuales, Goya sufría la contradicción de admirar a Francia por su ideología revolucionaria político-social y rechazarla por su invasión a España. Así, aplaudió las medidas liberalizadoras del rey José Bonaparte, como la supresión de la Inquisición, y los reflejó en muchas de sus obras. Incluso, en una época, fue sospechoso de afrancesado, pero la guerra le situó, al fin, como al grueso de los liberales, al lado del pueblo combatiente. A partir de 1810, empieza a grabar una larga serie de estampas, que no termina por motivos políticos, los llamados desastres de la guerra.
En ellas destaca el papel del pueblo y demuestra su solidaridad con él. Su apoyo a la Constitución de Cádiz y a la causa liberal se refleja en esas estampas alegóricas hechas después de la guerra y en otros muchos dibujos. Antes de la vuelta de Fernando VII, a principios de 1814, se produjo el encargo de los 2 cuadros que nos han traído aquí. Muchos historiadores coinciden en que fue Goya el que se dirigió en febrero al Consejo de la Regencia mediante una carta en la que indicaba que tenía intención de perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones y escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. Por su parte, Manuela Mena, jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y de Goya del Museo Nacional del Prado, considera que no existe documentación concluyente para determinar si la idea partió de Goya o su carta, que no se conserva, es la contestación al encargo del regente Luis María de Borbón, único Borbón que se había distinguido por tener una posición política totalmente contraria a los Bonaparte. Con ello, pretendería que se pintaran una serie de lienzos conmemorativos de la defensa frente a Napoleón ante el inminente regreso de Fernando VII meses después. Lo cierto es que el encargo fructificó y Goya pintó los cuadros después de mayo del 814, es decir, con Fernando VII ya reinando, quien no cortó el encargo de la regencia y financió su realización para las salas de palacio. Goya pintó 2 obras, a modo de díptico, con un significado conjunto: el violento ataque del pueblo de Madrid a las tropas francesas en la mañana del 2 de mayo y la consiguiente represalia del ejército francés al día siguiente. Goya, en la línea de los que le encargaron en los cuadros, no quería reflejar los combates sucedidos entre militares franceses y militares sublevados españoles, como podría haber sido, por ejemplo, la defensa del Parque de Monteleón por los capitanes Daoiz y Velarde frente a los batallones a las órdenes del general francés Lefort. Lo que Goya iba a plasmar en sus lienzos era el heroísmo del pueblo llano, levantándose contra el invasor, y no el de militares profesionales. Goya, como muchos españoles, distinguía muy bien entre Bonaparte y sus seguidores políticos por un lado y los franceses en general por otro. No consideraban a Napoleón como el jefe del Estado francés, sino como a un tirano que provocaba guerras por su ambición personal. Los 2 cuadros iban a expresar la resistencia del pueblo español a Napoleón y la crueldad de sus soldados en la represión. Son 2 obras de arte consideradas por muchos las mejores de la producción pictórica de Goya. Veámoslas a continuación. El primer lienzo relativo a los sucesos del 2 de mayo de 1808 es conocido como la carga o lucha de los mamelucos. El segundo, su continuación en el día 3, representa uno de los fusilamientos que tuvieron lugar ese día y por ello se le conoce como los fusilamientos. Estos cuadros no fueron pintados al inicio de la guerra en 1808, sino al término de la misma, en 1814. Por eso no hay unanimidad en la determinación de los lugares donde se representan ambos acontecimientos y ni siquiera hay acuerdo en la identificación de los edificios que se adivinan al fondo en los cuadros. Manuela Mena, del Museo del Prado, a su vez, mantiene que Goya recreó perfectamente los enclaves, que los edificios aludidos se reconocen sin problemas, mantiene que existían en el momento histórico de los hechos y que fueron derruidos a lo largo del siglo XIX. Comencemos por la lucha de los mamelucos. El cuadro es un testimonio escalofriante de la ira y odios populares contra el invasor francés, en este caso representado casi en su totalidad por mamelucos, que eran soldados egipcios de caballería que lucharon al lado de Napoleón a lo largo de toda la guerra de la independencia. Napoleón los trajo de Egipto en el transcurso de una expedición militar y científica que dirigió con 29 años en 1798, un año antes de dar el golpe de Estado. Los mamelucos eran magníficos guerreros de gran valentía, pero representaban más que a nadie a Napoleón y por eso quizá Goya por ello les dio tanto protagonismo en este cuadro, ya que el pueblo llano les hizo objeto de su odio, incluso confundiéndoles con moros.
En esta lucha no hay dos bandos, hay un ejército regular, el francés, y una muchedumbre enloquecida que arremete contra ellos, matándoles, rematándoles sin piedad, intentando conseguir que se fueran de Madrid. Dentro del cuadro, las fuerzas francesas la componen 5 mamelucos a caballo, 4 vivos luchando, 1 muerto sobre su cabalgadura, además de un dragón de la Guardia Imperial, y abajo, muerto, quizá un granadero de la misma Guardia Imperial. Por parte española, además de la muchedumbre que grita y jalea intentando herir a los enemigos, destacan 5 paisanos de diferentes orígenes, como se deduce de su ropaje, que luchan ferozmente contra los invasores con un único deseo, que es acabar con ellos. En el suelo, además, yacen 2 atacantes muertos. La escena más terrible se centra en el apuñalamiento de un mameluco, ya muerto sobre su caballo, en de su propio caballo y además de otro paisano intentando disparar un arma de fuego. Veamos todo con más detalle. Aquí se encuentra un dragón de la Guardia Imperial francesa que, según el historiador militar Jesús María Alia, es reconocible por su casco. Está luchando, dando sablazos, se defiende como puede y detrás de él se encuentra un mameluco, aparece de espaldas. Hacia abajo reconocemos a 2 paisanos que colaboran en el ataque, uno apuñalando al caballo y el otro intentando disparar el arma de fuego a los egipcios dentro de la terrible confusión reinante. Recorriendo un poco más a la izquierda, vemos el cuerpo de un mameluco muerto, colgando enganchado en el cincho de su caballo, y a su lado un enloquecido patriota que no le importa que el enemigo esté muerto, para descargar su ira contra él apuñalándole de nuevo. En su mirada, sin duda, se refleja el espíritu del pueblo español levantándose por fin contra la tiranía napoleónica. Un poco detrás observamos la lucha cuerpo a cuerpo de un madrileño que salta sobre el caballo de un mameluco, sujeta los brazos del mameluco que blande su sable intentando clavárselo o quizá cortándole la cabeza. Un poco más atrás, a su lado, un grupo de asaltantes, por un lado, contempla aterrorizados la escena, mientras que uno ataca con un palo al caballo. Más a la derecha, a su derecha, más paisanos atacan y en particular uno apunta un arma de fuego hacia los mamelucos. Finalmente nos vamos a detener en esta pareja de mamelucos. El de atrás, con una mirada inexpresiva, se defiende atacando con el sable, y el de adelante, agarrado por la cintura por un patriota, refleja en su expresión un miedo infinito al desenlace previsible para él en esta lucha, quizá consciente de que va a recibir el disparo del arma que le apunta, contra el que poco puede hacer con el puñal que levanta. Bien, si algo caracteriza al genio de Goya en estos lienzos es su capacidad para reflejar los sentimientos que expresan los personajes, dotando al conjunto de un gran realismo. Casi se huele la sangre y hasta los ojos de los caballos parecen expresar miedo. A ello se suma la increíble sensación del movimiento. El cuadro es como un fotograma congelado de las vivas acciones que suceden. Ahora veamos el siguiente cuadro. El lienzo presenta las 3 fases de un fusilamiento masivo realizado por un o varios pelotones. En un orden cronológico inverso vemos primero los que han muerto, los que ya han sido fusilados muertos en el suelo, a continuación de pie y enfrente al pelotón los que esperan recibir las balas de inmediato y a la derecha la columna de los que aún esperan ser fusilados. Pero no es un fusilamiento cualquiera, es los fusilamientos. Cuadro que representa la salvaje represión del ejército francés el día 3 de mayo de 1808
para castigar a los que se levantaron contra ellos el día anterior, comenzando la guerra de la independencia. Realmente, los juicios sumarísimos militares sin derecho a la defensa, a los que se sometían a cualquier paisano que portara un arma, aunque fuera una simple navaja, hubieran participado o no en la reyerta, comenzaron el día anterior, desde el mismo momento en que las tropas de Murat sofocaron el levantamiento al principio de la tarde. El fusilamiento que representa Goya tiene lugar a las 4 de la mañana, noche cerrada, parece que llueve, lo que justificaría los capotes de abrigo de los fusileros. Los que van a ser fusilados llevan la ropa que tenían cuando fueron detenidos esa mañana o el día anterior. Y para iluminar los cuerpos, para poder disparar bien, los franceses colocan un fanal de luz que colabora a añadir dramatismo a la escena. Del conjunto del lienzo destaca la escena central, protagonizada por los fusiles dirigidos por el pelotón hacia las víctimas. A la derecha no hay personalización de los verdugos. Representan la fría máquina de matar del invasor. Y por ello Goya no nos enseña los rostros. Al otro lado se encuentra el pueblo, representado por los que ya han muerto o van a morir. Analicemos todos los detalles, empezando por la parte derecha con el pelotón de fusilamiento. El historiador militar Jesús María Alia ha determinado que el pelotón estaba compuesto por marinos de la Guardia Imperial Francesa de élite que habían sido autorizados a conservar el pantalón de uniforme de la Marina. Además son reconocibles el sable y el tahalí de su ejército. Los 8 miembros del pelotón están representados de una forma completamente anónima. Como hemos señalado, Goya no nos enseña los rostros. Realmente se les ve por detrás, de escorzo, apuntando hacia el grupo. No expresan nada, salvo la muerte que van a producir. Yendo un poco más a la izquierda, vemos al fondo una masa de gente que parece portar antorchas. Puede interpretarse que son gentes que están asistiendo de lejos al fusilamiento e incluso podría pensarse que forman parte de la columna de los que van a ser fusilados, aunque esto no se ajustaría a la verdad, ya que las actas donde se recogen los fusilamientos indican que en este hubo 43 víctimas y un escapado, y claramente aquí Goya quería pintar un conjunto más numeroso. La columna la forman, por consecuencia, los que van a continuación a ser fusilados. De los 4 primeros representados en la columna, 3 no se atreven a mirar al fusilamiento, 2 miran al suelo claramente, el primero se tapa la cara completamente con las manos, también con la cabeza mirando hacia abajo. Parecen resignados a lo que les espera. Solamente el cuarto, en una posición más alejada, está mirando al grupo que va a ser fusilado, se tapa la boca con las manos, pero su mirada no es de miedo, es expectante, casi curiosa, a la espera de lo que van a hacer. Y ya en el centro del lienzo nos encontramos con el grupo de los personajes que van a ser fusilados de inmediato. Son 7, 4 secundarios en el interior de la escena, 2 mujeres difuminadas al fondo, unas tapándose la cara, este que parece esconderse detrás de lo de delante y un cuarto que se adivina por aquí. En primera línea, los 3 paisanos que se enfrentan a los fusiles. Juan Manuel Sánchez Ríos, ceramista y director de la Escuela de Cerámica de Madrid y miembro de la Sociedad Filantrópica Milicias Nacionales Veteranos, que son custodios del cementerio de la Florida, en donde están enterrados los 43 fusilados, ha determinado que este personaje era Martín de Ruzcabado, un cantero y picapedrero de elevada estatura. Está de rodillas, con las piernas un poco abiertas, los brazos levantados hacia el cielo y la cara mirando a los que van a asesinarle, en los que se expresan varios sentimientos. Por un lado, apoyándose en los brazos, parece decir, pero ¿qué vais a hacer? ¿Por qué nos queréis matar? Por otro, los ojos pintados por Goya expresan la angustia del que no cree merecer lo que está pasando y finalmente puede apreciarse el miedo
que cualquier ser humano podría sentir en una situación similar. Más abajo se encuentra un clérigo, don Francisco Gallego y Dávila, agachado, de rodillas, con las manos unidas, rezando. Parece aceptar cristianamente el fusilamiento como una especie de martirio. En este caso hay que señalar el interés de Goya de incluir un clérigo en el fusilamiento para dejar constancia del deseo del implacable Murat de provocar los más despiadados atrocidades para intentar aplacar el levantamiento. Y finalmente, este personaje. Aunque no se sabe quién es, representa para mí la esencia principal del mensaje patriótico que ha querido hacernos llegar Goya con este lienzo. Creo que podemos establecer una comunión de intereses y deseos entre este personaje y el que en el lienzo anterior se afanaba en apuñalar al mameluco muerto. Comparemos sus miradas. Ambas reflejan el mismo odio, la misma ira contra los invasores y además expresan la misma voluntad de luchar hasta el final contra ellos. Pero observemos con más detalle este personaje. Parece que está de pie. Recordemos que Martín de Ruzcabado era de elevada estatura. Tiene un puño cerrado, levantado, con un rictus de energía, apretando los dientes, y su rostro representa un desafío claro a los que le van a matar, como diciéndoles: matadnos, que no vais a conseguir nada. Manifiesta el orgullo del que va a morir, sin miedo, porque tiene claro por qué y lo acepta. Esta expresión nos da una pista del origen de la Guerra de la Independencia y de la siguiente expulsión de los franceses de España. Y el lienzo termina finalmente mostrándonos en el suelo a los que ya han muerto, fusilados un poco antes. Los cuerpos tendidos con heridas y la sangre derramada nos enseña otro aspecto de la tragedia. El realismo de Goya es impresionante. En relación con la maestría de Goya en pintar el movimiento que comentábamos en el lienzo anterior, en este caso el fotograma congelado al que aludíamos indica claramente que nos encontramos en el instante inmediatamente anterior al disparo de los fusiles. Y viene indicado no por los que van a morir, que no van a hacer nada hasta que reciban los disparos, sino por la posición del pelotón. Pierna izquierda adelantada, fusil en la cara, cabeza inclinada hacia la mira del arma. Solo nos falta ver el dedo apretando el gatillo. El jefe de pelotón ya ha gritado: «Visé», apunten. Y los fusiles apuntan y ahora, en este preciso momento del cuadro, casi se le oye gritar: «Tiré, fuego». Un plano congelado de una filmación de una escena real no lo representaría mejor. Y hasta aquí la lectura que hemos querido hacer con los dos cuadros que pintó Goya en relación con los sucesos del 2 y 3 de mayo de 1808, que están situados en el Museo Nacional del Prado. Les invito vivamente a visitar el museo y ver y admirar estas dos obras de arte. Muchas gracias.